Continuamos indicando que cada una de las capas del modelo OSI, miren aquí, este colorcito que está arriba hace referencia a que esta capa maneja datos. ¿Ok? Esta capa maneja datos. Para cada una de las capas, esta capa le entrega a la capa, miren este flujo de datos. La capa superior trabaja para la capa inferior, o sea que este también maneja datos. Vamos a hacer referencia primero a lo que ellos manejan. Y que esta capa también maneja datos. Ahora, esos datos le son entregados a la capa 4 que son segmentados. ¿Ok? La capa 4 maneja segmentos. Y la capa 3 maneja paquetes. La capa 2 maneja tramas y la capa 1 maneja bits. Porque cuando se dicen, se enviaron los paquetes, ya conceptualmente tú estás hablando de la capa 3 del modelo OSI. Ahora, cuando se está hablando de tramas, tú estás hablando de la capa 2. Tal vez uno podría decir no, porque al final a todos se le dice paquete, sí, pero no frente a todo el mundo tú puedes expresar, te puede expresar libremente y la persona no, y la persona entenderte. O sea, si tú estás hablando con un ingeniero internacional, qué sé yo, él te va a hablar de la trama. Si el problema está a nivel de switching, no te va a decir que el switch tiene un problema de transmisión. No, 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 no. Existe un problema de conmutación de la trama. Porque el concepto conmutación es de capa 2 del modelo OSI. Y el concepto trama, cuando yo te digo de trama, ya yo no te tengo que mencionar el switch. Que si tú no lo entiendes es porque tu nivel no está cualificado para entenderlo. Pero quien está expresando lo está expresando bien. ¿Ok? Cuando te hablo que los segmentos, que no están llegando los segmentos a mi red, quiere decir que yo tengo un problema de capa 4. Cuando usualmente nosotros hablamos de que se están enviando los paquetes, usted me está hablando de capa 3. Porque son los conceptos. Eso se llama PDU, Protocol Data Unit, o unidad de datos de protocolo. Es lo que maneja cada una de las capas del modelo OSI. El proceso de PDU es datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. ¿Ok? Entonces, el flujo de la información, veámoslo así, como esta flechita negra que va bajando. Datos, la capa 7 le entrega a la capa 6 datos. La capa 6 le entrega a la capa 5 datos. Y la capa 5 le entrega a la capa 4 datos. Pero esta capa 4 toma esos datos y los segmenta. ¿O acaso cuando ustedes están descargando una película de 1 giga o de 2 gigas, descarga 1 giga simultáneamente? ¡Fua! De un solo fuetazo. No. Usted va descargando al paso. O sea, a usted, a su máquina, le van llegando pequeños pedacitos, trozos, pequeños segmentos de la información, porque esa información es segmentada, es dividida. Usted puede cargar 1 millón de gigas, no importa, pero es por pedazo que le llega. A veces, mira, cónchale, ya no tengo tiempo, déjame desconectarme y él sigue cuando llego. Perfecto. Pero ya la parte que está descargada está, ya usted tiene una parte de los segmentos, nada más le falta otra. ¿Ok? Y esos segmentos, esa capa 4 le entrega, o sea, agarra la información, la segmenta y esta capa 4 le entrega
a capa 3 segmento, pero capa 3 dice, pero no, espérate, esto yo tengo que empaquetarlo. Y agarra y lo envuelve, le agrega la segmento. O sea, el proceso de empaquetado es que él toma esa trama, ese segmento, le agrega la información de capa 3 necesaria, como la dirección IP origen, destino, y a todo ese proceso se le llama empaquetado. Él, la capa 3, le entrega a capa 2 ese paquete y la capa 2 dice, ok, ese paquete yo tengo que entramarlo, protegerlo con una trama y agarra y le agrega la información que ella maneja. Y luego los algoritmos, métodos de transferencia digitales, ya sea Manchester, MLT3 o NRZI, que son algoritmos que manejan la tarjeta de red. ¿Por qué? La tarjeta de red, señores, si ustedes se ponen a analizar, una tarjeta de red lo que hace es un documento de Word que usted creó, que esa vaina no existe, porque eso es conceptual. Toma eso que usted creó, de que una carta, en una hoja que no existe, que es virtual, y la transforma en algo real, porque la tarjeta de red la manda como corriente, como impulso eléctrico, como impulso de +5 y -5 voltios, electrones y protones, que esos sí son reales. Entonces, esos algoritmos, Manchester, MLT3, los diferentes algoritmos que transforman esos paquetes en trama, y esa trama la lleva a impulso eléctrico, a binario, se representa como 1 y ceros, pero realmente es corriente que va viajando por ahí. O en ondas, en caso de ser inalámbrica, o en luz, en caso de ser óptica, pero es real. Bien, por eso es que ustedes ven que en esta parte dice, bueno, mira, lo que maneja esta capa es esto. Bien, ahora esta capa le entregó esto. O sea que él manejó, ¿qué manejó? Miren aquí, él manejó datos y le agregó esta parte de ese color. Y él le entregó a esta capa eso, que fue lo que manejó. Pero esa capa le agregó un campo azul. Y miren que le entregó esos dos campos que ya son de la capa de arriba. Y esta capa le agregó la parte que le correspondía. Y esta capa le entrega a esa con los 3 segmentos. Y esta le agrega la parte de la segmentación. Bien, y a esta parte que fue segmentada se le agregó, se le van agregando cosas que obviamente más adelante nosotros vamos a ver qué es lo que le agrega. Cada uno de estos términos son los PDU, Protocol Data Unit, o unidad de datos de protocolo, que es lo que maneja cada capa del modelo de referencia OSI. Ahora, el proceso de emisión de la información se le llama encapsulación. O sea, cuando tú estás enviando los datos, eso de llevar datos, segmentos, paquetes, tramas y bits, a eso se le llama encapsulación. Tú encapsula y cuando recibe, tú desencapsula la información o los datos. Al proceso de recepción se le llama desencapsulación. Esta es más o menos una idea de lo que serían las capas del modelo, como si fuera un edificio de 7 niveles. En el primer nivel está la parte física. Y a la capa 1 del modelo OSI pertenecen todos los elementos físicos que intervienen en el proceso de la red. Me explico. ¿Qué pertenece
a capa del modelo OSI? Un cable, un mouse, o vamos a decir, ¿qué no pertenece de estos tres elementos que voy a mencionar? Un cable, un mouse o Microsoft Word. Microsoft Word. Ni el mouse ni Microsoft Word. Eso es correcto. Ni el mouse ni Microsoft Word. Me explico y vamos con este ejemplo a identificar qué dispositivos, qué elementos físicos pertenecen a esta capa del modelo OSI. Oh, eso es sencillo. La red funciona sin el mouse. Sí. Ah, pues entonces Sí. es un elemento físico inútil para la capa del modelo OSI, por lo tanto no pertenece. Ahora, ¿la red funciona sin el cable de red? No. No, No. pues esa parte física sí No. pertenece. ¿Y sin el cable eléctrico funciona? Tampoco. Tampoco. Ah, pues eso sí pertenece. Un conector, No. un RJ45 también pertenece. Un transceptor también pertenece. Un hub también pertenece. Un UTP también pertenece. Toda la parte física. Ahora, un teclado. No, pero yo puedo estar conectado sin teclado. Pues entonces, esa parte física no pertenece a la parte, a la capa física. O sea, son solo los elementos físicos que intervienen en el proceso. Los impulsos eléctricos también, eso sí pertenece. Un control, eso no tiene que ver nada con modelo OSI, eso no pertenece. ¿Preguntas? Bien. De esta manera, estos gráficos que coloqué aquí es para que ustedes tengan la idea de cuáles dispositivos físicos sí pertenecen y cuáles no. Pero que lo vamos a desglosar un poco acá más adelante. El modelo OSI, la capa de aplicación. ¿Quién se digna a leernos esta? Un voluntario, por favor. Vamos, anímense. Leo yo por acá. Excelente, mi reina. Capa 7, aplicación. Es Muy la bien. capa superior de los modelos OSI y TCP/IP. La capa de aplicación proporciona los medios para la conectividad de extremo a extremo, controlando las funciones que realizan los usuarios que usan redes de datos. A esta capa pertenecen todos los programas y aplicaciones que brindan un servicio de red, o sea, WhatsApp, Telnet, email, aplicaciones de redes sociales, de transferencia de archivos, entre otros. Correcto, muy amable, Sabrini. Quiere decir que las aplicaciones pertenecientes a la capa 7 del modelo OSI, que es la capa superior, es la capa más cercana al usuario porque nosotros trabajamos es con aplicaciones. Las aplicaciones que pertenecen a esa capa son las aplicaciones que intervienen en el proceso. O sea, WhatsApp funciona sin red. No. Ah, pues No, esa es no. una aplicación que sí tiene que ver. O aplicaciones el correo electrónico funciona sin estar en red. No. No, Pues tampoco. No, entonces tampoco. también funciona. Ahora, Microsoft Word funciona sin estar en red. Ah, Sí, pues sí. esa es Sí. una aplicación que no tiene que ver con modelo OSI, entonces no pertenece a la capa de aplicación. ¿Entienden la idea? Son las aplicaciones, una aplicación de red social, de esas que utilizamos, Twitter, Facebook, YouTube y demás. Esas aplicaciones sí pertenecen a la capa de aplicación del modelo OSI. Porque intervienen en el proceso, no funcionan sin estar en red. ¿Preguntas? Bien. Sí, profesor. Entonces, una aplicación como Word sería entonces del nivel de presentación, entonces. No. La compresión, el tipo de presentación de Microsoft Word, o sea, la extensión .doc, sí es de presentación, pero la aplicación como tal no pertenece a nada del modelo OSI, a nada de nada. Ok. Bien, excelente. Ahora bien, vamos, tú mismo puedes leernos, por favor,
esta presentación? ¿Cómo no? Capa 6, presentación. Proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. A esta capa pertenecen todas las aplicaciones que brindan servicios de formateo de datos para que sean entendibles y legibles para la capa de aplicación. Exacto. O sea, sí, a la capa de presentación pertenecen las aplicaciones que brindan un tipo de presentación de datos. O sea, yo tengo AVI. AVI es un tipo de extensión. Sí, a AVI pertenece, está los .jpg, .rar, los PDF, zip, PPT. Como dije, el doc.doc, la extensión de documentos sí pertenece, porque representa, si tú envías un .doc a alguien desde tu PC y esa persona no tiene Office instalado, se representa como un formato desconocido, porque no tiene la aplicación que presenta ese tipo de datos. ¿Me entienden la idea? Sí, sí. Por ejemplo, los codes, anteriormente nosotros, ya tal vez esos problemas ya no están sucediendo, pero anteriormente habían películas que tú la descargabas y entonces la escuchaba pero no la veía, o la veía pero no se escuchaba porque le faltaban los plugins o le faltaban los codes de la película, o tenía que ser contar aplicación que tenía que abrirla porque si no, no se escuchaba o no se veía. Esos codes son de capa de presentación. Bien, si tú envías, Rubén, por ejemplo, le envía a Leisa un documento, pero el documento está comprimido con WinRAR, pero Leisa entonces no tiene WinRAR. La información le llega, pero no tiene manera de cómo verla porque no tiene la aplicación de presentación para leer esos datos. ¿Preguntas? Ya muchas aplicaciones ya vienen cuando tú lo estás instalando, ya viene con todas las extensiones ya, que tú nada más tienes que elegirla toda y automáticamente la ves. Exactamente, porque han sido aplicaciones, obviamente, para esos inconvenientes, entonces han surgido diferentes soluciones. Bien, continuamos. Tenemos la capa de sesión, voluntario. ¿Quién nos lee? Yo lo leo. Dale, Yo también, vamos. dale, hermano Tony. Ok. Capa 5, sesión. Esta capa del modelo OSI proporciona servicios a la capa de presentación para organizar su diálogo y administrar el intercambio de datos. De igual manera, se encarga de poder tener varias sesiones independientes para cada aplicación e iniciar, mantener y terminar sesiones entre aplicaciones. Ejemplo, páginas de internet y una sesión FTP. Cierto. Ustedes ven que cuando muchas veces ustedes están revisando la cuenta para ver si ya la empresa hizo chiclín los días X, y que muchas veces están, por ejemplo, dentro de la página del Banco Popular, y que si usted no tiene interacción con la página, no mueve el mouse o está dando clic, y cuando le da un clic a una opción dice su sesión ha expirado. Porque hay una capa del modelo OSI que se encarga del proceso de establecimiento de conexión extremo a extremo. Si usted no tiene interacción, usted como un host, como un cliente del servidor de ese banco, necesita que la sesión se mantenga activa. Entonces hay protocolos que permiten la comunicación del diálogo entre tú como host, como usuario del banco, y el servidor del banco, que si no mantiene una interacción, él cierra la sesión. Hay otros que tú puedes tener una sesión abierta constantemente,
dependiendo de los ejemplos. O sea que hay una capa que establece, mantiene y administra la sesión entre las aplicaciones. Vamos a dar un ejemplo de lo que es la telecomunicación. Anteriormente, y aún ahora, pero vamos a ver anteriormente porque es como más visible. Tú tenías el celular al lado del computador y tú te dabas cuenta cuando iba a entrar una llamada antes de que suene el celular o no. Sí, Exactamente. Porque recordemos que la comunicación trabaja con dos canales, canales B y canales D. El canal delta, que es de sincronización, y los canales B, que son de voz, data y video. Actualmente en los celulares smartphone te llega información, tú sabes cuándo te va a llegar una llamada porque la pantalla se enciende y aún el celular no ha sonado, ¿o no es así? Entonces, tal vez el mío nada más lo hace. Quiere decir que a tu host, o sea, a tu equipo, llega información antes de llegar la llamada. Se establece una sesión, le dan un toquecito, güey, monstruo, por ahí viene una llamada, actívate. ¿Entienden la idea? ¿Preguntas? excelente. Correcto. Todo bien. Continuamos. Ya en los detalles técnicos, pues entramos después, ¿ok? Entra de la cantidad, velocidad y demás. Voluntario. ¿Quién aquí? Yo por aquí. Dale. Ok. Capa 4, transporte. Define los servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos para la comunicación individual entre dispositivos finales. Esta capa se encarga del control del flujo y toma de sus decisiones basándose en el número de puertos de protocolo TCP o UDP. Sabiendo dichos puertos, se encuentran el rango de 0 a 1023, siempre y cuando su destino sea un puerto conocido. 1024 a 49.151 puertos registrados, o sea, los puertos usados para las aplicaciones siempre y cuando vayan dirigidos a una aplicación 49.152 a 65.535 puertos públicos o dinámicos. ¿Por qué esta capa segmenta? Porque puede usar diferentes servicios al mismo tiempo, procesos posibles por la multiplexión. Excelente, hermano. Gracias. Buen aporte. La capa 4, una de las capas más interesantes porque esta es la que permite la comunicación de múltiples servicios. O sea, vamos a aplatanarlo. Esta es la capa que me permite, yo desde una PC, pregunta para ustedes, yo puedo estar hablando por Skype y simultáneamente tener a YouTube abierto. Sí. Sí, claro. Y tener un correo electrónico y a la vez estar mirando una película en línea. Sí. Sí, Correcto. claro. E incluso puedo también simultáneamente estar descargando un archivo, una película, y a la vez estar adjuntando un documento en el mismo correo electrónico. Cada uno de estos servicios que se va dando de manera simultánea y de manera indistintas son segmentaciones. Pero el hecho de que puedan trabajar todos simultáneamente en el mismo medio, porque es por el mismo cable que viene todo, a ese proceso se le llama multiplexión. O sea, tiene la capacidad de manejar múltiples servicios simultáneamente, pero no se ligan uno con otro. Me explico. A la voz de esa voz de Skype que tú estás hablando, por ahí no entran los paquetes que tú estás descargando la película, ni tampoco se entran los paquetes de ese correo electrónico que tú estás generando. Cada servicio es independiente porque hay un proceso de segmentación.
Y además de que cada servicio trabaja con un número de puerto específico. Cuando tú estás descargando, tú estás utilizando un puerto completamente diferente a cuando estás navegando en la internet. Porque para navegar en internet, tú utilizas el puerto de navegación, puerto 80, 8080, 8008. Pero vamos a decir el puerto 80, que es internet. Y cuando está descargando, tú podrías estar utilizando el puerto 21 de FTP. Entonces, es imposible que la navegación tuya choque con la descarga que tú estás haciendo, porque van por vías diferentes. Ahora, la capacidad que tiene el dispositivo de poder manejar diferentes procesos se le llama multiplexión. ¿Capichi? ¿Preguntas? ¿Nítido ahí? Excelente. Continuamos. No, esto no es importante, esto lo puse ahí. Pero miren aquí, esto sí lo puse para que nosotros lo veamos como de una manera un poco más gráfica, porque muchas veces uno, tú sabes, la creatividad y bueno. Los espacios negros son video streaming. Ahora, cuando yo voy viendo un video, entre segmentos y segmentos hay espacios. Entonces digo, pero entre esos espacios que hay, yo puedo hacer una llamada. Y digo, pero en lo que yo estoy haciendo la llamada, el amarillo es una página web. Yo puedo estar navegando en la web. Y el ámbar es un seguimiento a un chat que tengo en línea. Y el rojo es un correo electrónico que estoy enviando. Profesor, pero que eso se ve afectado, el ancho de banda, el rendimiento. Claro, yo no estoy diciendo que no. Ok, pero se pueden utilizar múltiples servicios y es la capa 4, la capa de transporte, la que permite eso. Si no hubiese la posibilidad del proceso de segmentación y multiplexión, cuando tú estés mirando un video no puedes hacer más nada. O si estás navegando en la web no puedes hacer más nada. Porque sería solo uno a la vez. Quiere decir que la multiplexión y el mismo proceso de segmentación son beneficios para la comunicación. ¿Preguntas? ¿Están un poco más claros? Nunca muy claro, siempre un poquito. ¿Ok? Muy claro, muy Excelente. claro, de hecho. Y como que todo el mundo trata de entrar por la puerta del Conde al supermercado nacional. Y no tiene esa motivación Exactamente. de qué manera. Exacta, esa es la idea. Buen ejemplo, lo voy a utilizar de ahora en adelante. Estos son algunos, bueno, estos son ejemplillos de la capa de transporte. Hay informaciones de más aquí, así que no os preocupéis. La capa de transporte, obviamente, como dije, maneja diferentes números de puertos y cada puerto dice, mira, FTP el 21, pero si tú estás haciendo un telnet te va por el 23. Y si tú estás haciendo SMTP, que es correo electrónico, enviando correo electrónico, tú te vas por el 25. Pero si estás navegando, está en la 80. Si tú estás recibiendo un correo electrónico, es por el 110. O sea, que cada uno, como tiene su propia puerta, la capa 4 lo que dice, no, espérese, yo soy el portero. Si usted es 23 y usted es 21, ustedes pueden trabajar de manera independiente porque ustedes no van por la misma puerta. Lo que usted le hace, a usted no le importa. Y lo que a que él hace, a usted no le afecta. Haga usted lo suyo, que este va a seguir haciendo lo que le corresponde. Porque son puertas diferentes. Ahora, si fuera alguna aplicación que hay algunas aplicaciones que utilizan el mismo puerto, entonces ahí es cuando dice conflicto. ¿Por qué? Porque, como dice el compañero, están tratando de entrar ambos simultáneamente por la misma puerta. Entonces dice, no. Ya usted está utilizando el puerto de este servicio. Trate de utilizarlo o úselo después de que usted termine de hacer esto. Todos esos detalles lo permite la capa de transporte. Capa 3. Una capa y su madre. La capa, la verdadera capa. ¿Quién nos lee? Por acá. Denme chance. ¿Sí, Leisa? Bueno.
Ok, la capa 3. Esta capa proporciona la función de enrutamiento, brindando de esta manera los cálculos necesarios para que el mensaje llegue a su destino por la vía más eficiente. Esa decisión es tomada por el router o dispositivos con función de enrutamiento. Basa sus decisiones en el esquema de direccionamiento IP, que es el esquema de direccionamiento conocido como lógico o jerárquico, y dichas decisiones son comparadas en la tabla de enrutamiento, que es donde el router posee todos los destinos conocidos por los diferentes tipos de enrutamiento y las diferentes vías. Excelente aporte, muy amable y gracias, Leis. Ciertamente la capa 3, como nosotros lo hicimos en nuestra tarea, es la capa que proporciona la diferente forma de cómo llegar a un destino. La capa 3 toma decisiones basado en direcciones IP. Y esta capa es la que más incidencia tendrá en nosotros en este entrenamiento. Porque nosotros, primero ya estamos al principio, pudimos iniciar el proceso de conocer cómo trabaja el router y en lo adelante vamos a seguir observando cómo podemos seguir aprendiendo a configurarlo ahora. Al principio, obviamente, primero doy el proceso de entenderlo. Y luego de entenderlo, entonces sí, vamos a establecer una relación porque ya yo te entiendo. Pero mientras no te entienda, se puede cuidar. ¿Estamos claros? Entonces la capa 3, la capa que permite la búsqueda de la mejor ruta, que es como ya nosotros habíamos hablado de esta capa, que obviamente la búsqueda de la mejor ruta va a depender del tipo del protocolo de enrutamiento, que como habíamos hablado días anteriores, podría ser vía salto si es RIP, o que podría ser de manera híbrida, que puede tomar diferentes decisiones como ancho de banda, retardo, confiabilidad y demás, o que podría ser establecida de manera estática, diciéndole, mira, tú te vas a ir por ahí. Tú no es dinámicamente, yo te estoy diciendo que tú siempre para llegar del punto A al punto C te vas a ir por el B. Y ese tipo de decisiones se toma en la capa 3 del modelo OSI. Y los posibles problemas o troubleshooting que tengamos a nivel de direccionamiento se resuelven con capa 3. Veamos capa 2. Una pregunta, Cristian. Sí, Alta sí. oración. Dale, Cristian. Cuando se dan los problemas en capa 3, normalmente de enrutamiento, porque es la parte donde ejecuta, Sí. a donde va direccionando los paquetes. Se puede dar el caso, una pregunta, Sí. si se puede dar el caso de que en esta capa a nivel de enrutamiento, si yo no tengo los debidos procesos, o sea, como el de salto, o sea, la tabla de enrutamiento de salto, de por capacidad, de que si, o por QoS, por ancho de banda, yo pueda tener problemas en esa capa diferente a esos tipos o sea, que no sea referencia a un salto o a que no llegue al sitio, se quede en el router, no está definida la Cristian, dirección a donde tiene el resume destino. tu pregunta, Cristian, resume tu pregunta, que no estamos entendiendo nada y disculpa. Cállate, Jordani, que no estamos en ti. Podría ser de que Lo estamos entendiendo, pero si lo un estamos entendiendo, por eso fue a CCNP. Exactamente. Si un router, tú a los routers debes hacerle publicarle las redes. Si a un router tú no lo publicas a una red, obviamente no te puedo comunicar. O si se te olvidó publicar una de las redes que están directamente conectadas, también. Ahora, los problemas de capa 3 no solamente dependen de tu router. Tú podrías no llegar de aquí a Santiago y que el problema no esté en ti, ni en Santiago, sino en el medio.
a través del medio que está siendo compartido. O podría incluso, si tú estás utilizando IPv4 y allá se está utilizando IPv6, podría haber una incompatibilidad si no están utilizando dual stack. O sea que sí podría haber, en el caso de tu pregunta, sí podría existir un problema. Podría haber otra causa que no sea, pero ¿y cómo yo me daría cuenta? O sea, ya yo sé que el problema está, pero ¿cómo yo sé que no es problema de mi equipo en el que yo estoy verificando, que sea del otro extremo? Hay herramientas y hay protocolos que vamos a ver más adelante. Bueno, Sí, perdón, claro. perdón. Digo más adelante porque para explicarlo, para entenderlo ahora, explicarlo podría, pero para entenderlo, entonces tendríamos que manejar lo que es la parte de direccionamiento, de subnetting, de VLCM y sumarización. ¿Entiendes? Que son detalles fáciles. Vamos a ver un poquito más adelante. Sí, mi hermano. Lo que pasa es que Cristian se fue como medio lejos para hacer CNI. CCIE o CCIE. Está duro, está duro. En el curso se va a ver MPLS, Ingeniería de Tráfico. El CCNA uno lo incluye. MPLS, CCNA incluye conceptos generales de MPLS, de Multi-Protocol Layer Switch. Sin embargo, MPLS es uno de los temas en la cual se abunda en CCNP Routing, para ser específico. Pero sí vamos a ver la parte conceptual, no la parte de configuración. O sea, la respuesta sería sí, pero no en su totalidad. ¿Capicho? Cristian, así que cálmate. Ah, ok. Bien, continuamos. Ahora bien, capa 2 del modelo OSI. Otro voluntario, ¿quién nos lee? Joel. Dale, Joel. Capa 2, enlace de datos. A esta capa del modelo OSI pertenece el Switch Bridge AP-NIC, que es un dispositivo que toma decisiones basadas en MAC adders, direccionamiento físico plano, y que cumple con las funciones de conmutación de la trama. Los protocolos de esta capa describen los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común. Correcto. Si observan, cuando estamos hablando de capa 2, las informaciones que se están enviando no son datos, ni tampoco son paquetes. Aquí nos referimos a tramas. Y el hecho de hablar solo de trama, ya a ti como experto en la materia a nivel de capa 2, ya tú sabes que se está hablando de esa capa del modelo OSI, que se está hablando de los switch, porque esos son los que reinan, de un access point, ¿ok? De una NIC, que esos son los dispositivos que pertenecen a capa 2 del modelo OSI. Ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar cuáles dispositivos pertenecen a esta capa? Bueno, porque son los dispositivos que toman decisiones basadas en direcciones MAC. Que la MAC address es la dirección que tiene la tarjeta de red. Por eso la NIC pertenece a capa 2. ¿Por qué? Porque el hecho de que los dispositivos manejen la dirección que yo tengo, eso hace que yo como dispositivo, como NIC, también pertenezca a esa capa del modelo OSI. Claro, uno podría decir, no, porque es física, debe pertenecer a la capa de abajo. No, porque el router también es físico y pertenece a capa 3. Y el switch es físico y pertenece. Obviamente, todos los dispositivos son físicos. Pero la función máxima que ellos ejecutan, entonces, es que lo ubica en una capa del modelo de diseño. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Hagan las preguntas que son gratuitas. En ese sentido, si el problema es el router que está dañado, que no prende, ¿sería ahí un problema de capa física? Sí, ahí sí. Okay. Eso es correcto. Bien. Continuamos. Entonces aquí vemos. Sí, Perdón, señor. Cristian. Cuando hablamos entonces ya de la transmisión de trama, estamos hablando de toda la encapsulación que se ha hecho desde la capa 7 hasta la capa 2. Eso es correcto. Y el envío de esa información. Eso es correcto. Ok, solo para aclarar. Bien. Claro, en muchas de estas informaciones, obviamente, son
digamos que conceptuales, nosotros debemos determinar en qué capa del modelo OSI hay un problema, porque recuerden que de todo eso que nosotros hemos dicho, la persona escribió en la aplicación y todavía no ha salido por el cable. El modelo OSI se genera en la misma PC porque el cable está aquí en la parte física. Quiere decir que todos estos problemas, por eso es para solución de problemas, el local en tu PC no puede salir por puerto, por IP, por MAC adre o demás, pero desde la capa 7, hasta la capa 1 todavía es física. Ok, denme un segundito, por favor, disculpen la molestia. No recuerdo lo que estaba diciendo, pero así es. Ok. Sí, porque imagínense, ¿qué puedo yo decir? Ajá. Y nosotros estamos de acuerdo. Sí, sí, Estamos así mismo. Bien. Entonces, esta división. Le decía que en la capa 2 del modelo OSI, toda la capa como tal no sale de lo diferente. Cada uno de estos, esto que estoy dando el siguiente, eso no tiene que ver con nosotros. La capa completa, desde la capa de aplicación, que es la aplicación donde está escribiendo el individuo, hasta la capa física, que es por donde sale, el cable donde sale, se da en nuestra propia PC para que no se vayan a volver locos, de que, ay, que dónde encuentro la capa de sesión. No, todo eso en nuestra propia PC. Por eso es que al principio dije modelo OSI, algo conceptual, eso no existe. Eso es solo una forma, una división lógica de cómo nosotros poder resolver problemas. Ok. Una preguntita ahí. Sí, señor. Entonces, ¿por qué? Yo estoy mirando que tú empiezas es decir, tú empiezas por la capa 7 Eso es y no por correcto. la 1. Eso es correcto. Para que me explique por qué. Nosotros, para fines de transmisión de datos, la información se genera en una aplicación. Y como la capa de aplicación es la que está más cercana al usuario, porque el usuario lo que utiliza es una aplicación. Todas las otras capas se dan por defecto. O sea, uno no decide de que voy a utilizar esta capa por la parte de transporte ni nada de eso. Cuando ustedes, por ejemplo, van a enviar un correo electrónico, ustedes entran al correo electrónico, escriben lo que van a escribir, le dan enviar. Esa emisión que usted hizo hace todo este proceso, pero ese proceso es transparente para el usuario. Pero ustedes, desde esta perspectiva, ya no son usuarios. Ustedes son los que van a administrar la comunicación. Ok, entonces comenzamos desde la 7 porque en la capa 7 es donde están las aplicaciones, que es donde el usuario interviene en el proceso de la red, hasta la capa física. ¿Entiende la idea? Sí, entendido y gracias. Excelente. Sí. Y ya por último, dice que la capa 1 describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y procedimentales para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas para la transmisión de bits hacia un dispositivo de red. Tomando en cuenta de que la capa 1 pertenece a una de las 4 capas que no toman decisiones ninguna, que es la capa 1, capa 5, 6 y 7. Las decisiones solo se toman en capa 2, 3 y 4. Ok, a esta capa pertenecen los cables, los diferentes tipos de cables, los conectores, las transmisiones, los hubs, un módem. Ok. Todos los elementos físicos. La aplicación volverá a cerrar y nos conectamos nuevamente. Ok. Todo esto, los impulsos eléctricos,
estos elementos pertenecen a la capa 1 del modelo de referencia OSI. Continuamos. Esto es como el tipo de encapsulación de modo de repaso. Decimos que datos lo maneja la capa de aplicación, presentación y sesión. Segmento lo maneja la capa de transporte. Paquetes lo maneja la capa 3. Tramas la capa 2. Y los impulsos eléctricos bit, que se representa como dígitos binarios, la capa 1 del modelo de referencia OSI. ¿Alguna pregunta? No he entendido ahí. Excelente. Continuamos. Vamos a ver ahora un poco de del ciclo, bueno, de los tipos de... Profe. Sí, sí. Entonces, para a la información cuando va de una capa a otra, lo que hace cada capa es que le agrega un encabezado con esa información. Eso es correcto. O sea, si tengo capa 3, a la información le agrego la dirección IP. Cuando voy a capa 4, le agrega la información al puerto y así sucesivamente. Correcto, que eso se lo agrega a la máquina de manera automática, pero sí, ese es el procedimiento. De acuerdo, gracias. Excelente. Bien, veamos, pues, déjenme antes de, disculpen ahí, esto se va a cerrar nuevamente, hacer un print screen de los presentes. Ok, continuamos.